Que Dios los bendiga, mis hermanos, a todos los que están participando en esta tarde, en esta noche. Un saludo a todos. Vamos a empezar esta tarde con la lectura y con consejos de la palabra de Dios, porque nosotros en Ministerio Vida Fuerte creemos que la palabra es viva, la palabra es eficaz y la palabra llega hasta lo más profundo de los corazones, llega hasta el espíritu, y creemos que la palabra nunca regresa vacía. Ese es nuestro credo. Nosotros como ministerio y todos los hermanos que predican la palabra tenemos eso. Sabemos que la palabra del Señor tiene poder, y en esta tarde vamos a estar hablando acerca del poder de la palabra, y esperamos que esto, lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar viendo en esta noche, sea de gran bendición para nuestras vidas y que alimente nuestro espíritu, que eso es lo más importante. Y yo quería hablar de un tema que es entregando nuestras vidas. Ese es un dicho que siempre se ha tomado. Siempre se ha visto y se ha dicho en las iglesias que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor, tenemos que entregarnos por completo. Y sí, y esa es una verdad, pero vamos a ver qué realmente es lo que significa, y que esto es lo que incluye el entregarnos o entregar nuestras vidas a Dios. Y para poderlo entender un poco mejor, tenemos que ir a lo que Jesús les dijo al pueblo. Resulta que había un escriba y le dice: Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesucristo dice: mira, hay un solo Dios, es un solo Señor, no hay otro. Dice, y a ese Dios hay que amarlo, pero no solamente amarlo hacia la ligera, sino dice que tú tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y ese es el primer gran mandamiento. Y el escriba sigue hablando con Jesús y le dice, sí, ese es el gran mandamiento, que tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, dijo el escriba, y eso es mayor que cualquier holocausto y cualquier sacrificio. Y Jesucristo le dice, así es. Dice, estás cerca. Le dijo, estás cerca de alcanzar el reino de Dios. ¿Pero por qué le dijo estás cerca? Porque sabemos que tanto los escribas como los fariseos sabían la ley, conocían la ley, pero no la ponían por práctica. Entonces, cuando Jesucristo le dice que solamente hay un solo Dios, y eso es lo primero que nosotros como su pueblo tenemos que entender, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, pero sobre todo yo veo que tenemos como que admirar eso, que hay un solo Dios. En el mundo hay un montón de religiones, hay millones de religiones, diferentes religiones, pero Jesucristo dijo que nosotros no seguimos en sí una religión, sino nosotros seguimos a Dios. Y solamente hay un Dios. Y ese Dios Jesucristo nos presentó. Y ese Dios es el que nosotros alabamos, es el que seguimos, el que obedecemos. Y ese es el único Dios, no hay otro. Entonces, es algo como digno de adorar, se puede decir, de admirar, de que solamente a ese Dios, y nosotros estamos adorando a ese Dios. Pero cuando Jesucristo le dijo, estás cerca, al escriba, le dijo, estás cerca, lo entiendes. Pero lo que te hace falta es practicarlo. Lo que te hace falta es ponerlo por obra, no solamente el saberlo intelectualmente, sino que tienes que vivirlo. Entonces Jesucristo dijo, tú tienes que amar al Señor, y lo primero que vemos aquí,
que Él le dijo, tú tienes que amar. Cuando una persona ama, no hace las cosas a media, no hace las cosas por fuerza, porque está obligado, porque me dijeron, y así con reclamos. No, cuando uno ama, uno hace las cosas porque quiere hacerlas, porque desea hacerlas. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que tenemos que nosotros amar a Dios. Para poder entregar nuestras vidas al Señor, nosotros tenemos que amarlo, reconocerlo, saber quién es Él. Entender su amor, porque antes que nosotros naciéramos, el Señor ya nos amaba. Si dice la palabra que Él nos amó primero, de lo que nosotros podemos amarlo a Él. Y Dios es el único que te puede amar totalmente. Mandó a su Hijo a morir por ti, por mí, solamente por amor, nada más. Porque Él quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Y todo eso que estorba, todo eso que estaba contrario a nosotros, eso que nos desviaba de Dios, dice que Él mandó a su Hijo para que todo eso saliera de nuestro camino y nosotros tuviéramos entrada directa y tuviéramos paz con el Señor, paz con Él. Entonces ahí nosotros podemos ver que su amor es inmenso. Nosotros en sí no merecemos su amor, pero el Señor de todas maneras nos da. Entonces nosotros tenemos que devolver ese amor, tenemos que devolver ese sentimiento hacia Dios. Y Él dijo, y tú tienes que amar al Señor, primeramente lo tienes que amar con tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tú lo tienes que amar con tus emociones, tienes que amarlo con tus sentimientos. Tienes que poner todos esos deseos, esas ganas, esa pasión. Pero te tiene que nacer, dice, tú tienes que amar al Señor con tu corazón. Ámalo, quiérelo, deséalo. Y dice, y también vas a amar al Señor con tu alma, con toda tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma es tu interior, es todo lo tuyo, prácticamente, es tu ser, es quien eres. Cuando tu alma se separa de tu cuerpo automáticamente queda inerte. Entonces el cuerpo realmente, claro, somos un conjunto y no necesitamos el interior, que es el cuerpo, alma y el espíritu, se necesitan para vivir aquí en esta tierra, pero una vez que el alma se separa, entonces el cuerpo queda inerte. Entonces prácticamente el alma es tu vida, el alma es tu personalidad, el alma es tu temperamento. Entonces tú tienes que amarlo con tu alma. Y también dice, y tienes que amarlo con tu mente. ¿La mente qué es? La mente es tu voluntad, la mente es la decisión. Y aquí hablamos otra vez de el servir al Señor, el entregarnos a Dios, no es una obligación, no es un pesar. Al contrario, el servir al Señor es una decisión que nosotros tenemos que tomar y es una decisión sabia. Es una decisión que nos va a ayudar a prosperar en esta vida. Y después dice, y tienes que también amar al Señor con todas tus fuerzas. Y las fuerzas es el vigor, es el ánimo, es tu andar, es tu caminar. Es prácticamente donde tú te diriges, donde el cuerpo tiene energía y esa energía tú la utilizas para diferentes cosas. Durante tu vida la ocupas para jugar, para divertirte, para querer, para salir, para ver, todas esas cosas. Entonces, eso es lo que requiere las fuerzas. Toda esa energía que tenemos en nuestro cuerpo, esa fuerza tenemos que usarla para amar al Señor. Entonces, si nos ponemos a pensar, prácticamente es como que todo nuestro ser lo tenemos que entregar al Señor. Y aquí es donde yo me quiero basar un poquito o parar un poquito cuando dice tenemos que entregarnos todo al Señor. Y cuando hablamos de esto, pareciera como que prácticamente tenemos que abandonar absolutamente todo para seguir al Señor. Como que tenemos que dejar todo a un lado
y seguir al Señor, y eso es como que una verdadera entrega. Pero si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, el Señor dice que Él creó esta tierra, Él creó este mundo, y puso a Adán y Eva, ¿para qué? Lo primero es que el Señor dice ahí que ellos tenían que trabajar la tierra, pero era un trabajo bien liviano, pero dijo, tenían que cuidar, tenían que señorear sobre los animales, y tenían que señorear sobre todo, o sea, cuidar lo que es la tierra, lo que el Señor les había dado. Y le dijo, y ustedes se van a multiplicar. Entonces aquí podemos ver dos aspectos de la vida, que es el multiplicarse, o sea, el tener familia, y el otro es cuidar, que prácticamente el sinónimo es el trabajo. Tú vas a trabajar aquí en la tierra, y es lo que nosotros hacemos a diario. Nos preocupamos de nuestra familia y también tenemos que trabajar. Pero lamentablemente, cuando Adán y Eva cayeron, entonces el Señor dijo, bueno, ahora, le dijo a Eva, vas a tener que dar a luz con mucho más dolor, se te van a intensificar los dolores. Y dice, y al hombre, Adán le dijo, y ahora tú vas a ganar el pan, vas a trabajar, pero ahora te va a costar. Vas a hacerlo con sudor. Te va a costar. Entonces, podemos ver que es exactamente de la manera en que nosotros vivimos. Es como nosotros estamos en esta tierra. Tenemos que cuidar, nos multiplicamos y tenemos que trabajar. Para poder sustentar tu familia, para poder sustentarnos, tenemos que trabajar. Entonces, vemos que es realmente entregarnos, o sea, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros cuando dice tú tienes que entregarte al Señor o tú tienes que amar al Señor con todo eso? Y lamentablemente el mundo se ha deteriorado tanto que por el egoísmo o por el orgullo del ser humano, las cosas van de mal en peor. Antes la gente se dividía terreno, se dividía acá y cada uno trabajaba en su lugar, pero ahora no es tan así. Ahora te venden un lugar, te alquilan un lugar, trabajas tantas horas para ganar poco y sustentar. Entonces lamentablemente ya este mundo se ha deteriorado de tal manera que parecemos muchas veces como esclavos, que ya el trabajo nos estresa mucho, el trabajo nos quita mucho tiempo. Prácticamente trabajamos en el día, trabajamos mucho más de lo que le dedicamos a las demás cosas que implican nuestras vidas. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, cuando está diciendo que nos tenemos que entregar, no es una cosa o la pregunta puede decir, ¿tengo que yo dejar absolutamente todo para servir al Señor? ¿Tengo que dejar todo para entregarme al Señor? Y la respuesta es no, porque si nosotros nos ponemos a leer la Biblia y podemos ver la historia de los personajes que están en la Biblia, que tuvieron un llamado, que tuvieron un ministerio, fueron un mínimo, y eso estoy hablando simplemente de los nombrados en la Biblia. O sea, estábamos hablando desde el comienzo, desde Adán y Eva hasta la iglesia, que prácticamente fueron hasta Juan, que prácticamente fueron 100 años después de Cristo. Entonces estamos hablando algo bien extenso. Y la Biblia habla de ciertos personajes puntuales que hicieron o que tuvieron un deber, que tuvieron un llamado, que tuvieron un ministerio. Y de esos que solamente están nombrados en la Biblia, fueron un mínimo que realmente dejaron todo a un lado. Y quizás los podemos nombrar con los dedos de la mano. Por ejemplo, Juan el Bautista fue uno de ellos, que dejó todo y se fue a vivir prácticamente al cerro, a la montaña.
otro también era Elías, que andaba de aquí para allá, pero es un mínimo de las personas o los personajes bíblicos que dejaron absolutamente todo. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Dejaron todo para servir al Señor? Déjame decirte que no, ellos tenían una vida como la mía, una vida como la tuya. Ellos tenían que hacer cosas, tenían que estar cuidando ya sea su familia, su trabajo, sus quehaceres, y así de todas maneras ellos se entregaron al Señor. En estos días es más difícil, es más complicado, porque ya, por ejemplo, en este país donde estamos viviendo, prácticamente ya la pareja tiene que trabajar. Ya no es cosa como antes, que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la casa. Ahora no, prácticamente con las deudas, con todo se puede decir, el estatus de la vida que uno quiere tener, prácticamente la esposa y el esposo tienen que trabajar. Entonces más se quita el tiempo, más se roba el tiempo. Pero en estos días hay gente que se dedica 100% al Señor, como los misioneros. Y por eso tenemos que nosotros estar constantemente orando por nuestros hermanos misioneros, porque ellos dejan absolutamente todo. Hay misioneros que dejan familia, y hay misioneros que se van con familia y todo a otros países, a otros lugares, a predicar solamente la palabra del Señor, y lo hacen solo por amor. Tenemos que estar siempre apoyándolos a ellos, y siempre tenemos que tenerlos en oración, porque ellos cumplen una función muy, muy importante en el reino de Dios. Pero hay otras personas que, aunque se dedican tiempo completo al Señor, pero ellos siguen teniendo una vida cotidiana como nosotros. Ellos siguen yendo a la tienda, siguen teniendo su familia, los hijos van a la escuela, ellos van al supermercado, aunque están tiempo completo, pero de todas maneras ellos siguen una vida cotidiana. Entonces, ¿cómo nosotros vamos prácticamente a entregarnos al Señor? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es la entrega, o cómo nosotros debemos de servir? A nosotros, yo creo que a muchos nos gustaría como dejar todo y servir al Señor y hacerlo a tiempo completo. Yo creo que para muchos sería muy, muy, muy bonito que tuviéramos un sustento económico para poder entregarnos al Señor, no trabajar y entregarnos al 100%. Pero déjame preguntarte algo. Ahora que hemos estado en cuarentena y no ha habido trabajo, ¿has podido realizar eso que en un tiempo lo deseaste, o que hasta el momento lo has deseado? ¿Cierto que sea como sea, igual es difícil? Pareciera que las cosas no se dan. Pareciera como que, bueno, ahora que estamos en cuarentena, que vamos a descansar a fuerza, vamos a dedicarnos y vamos a estar aquí, vamos a estar allá, y vamos a leer todos los días, y vamos a estudiar. Y si alguien lo ha hecho, gloria a Dios. Pero yo creo que la mayoría nos cuesta de todas maneras. Nuestra hermana Laura dio una palabra que la pasamos este miércoles pasado, donde ella decía que a veces están en la casa con los hijos, que esto, que esto otro, que la comida, que la cocina, que esto. Entonces igual te estresa un poco, igual te quita un poco de tiempo y te quita un poco de mente. Entonces no es tan fácil. Pero nosotros tenemos que llegar a comprender cuál es esta vida. Tenemos que llegar a comprender qué significa entregarnos al Señor cuando tenemos una vida que realizar, tenemos obligaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, una de las personas que entendió acerca de la entrega, entendió acerca de lo que es el compromiso, entendió acerca de lo que era su llamado, fue Josué. Y Josué, antes de partir, antes de morir, él tuvo un conflicto con el pueblo de Dios. Y él ahí nombra 3 tipos de personas dentro
del pueblo de Dios. No estamos hablando de extranjeros, sino que estamos hablando gente que estaba dentro del pueblo de Dios, porque todavía había, se puede decir, territorio que el Señor le había prometido, pero todavía había territorio que había que conquistar. Incluso Josué murió, Caleb murió, y todavía quedaba territorio por conquistar de la tierra que el Señor les había dado. Pero cuando él tuvo se puede decir, un encuentro, un encontrón con el pueblo de Dios, le dijo que habían 3 tipos de personas dentro del pueblo. Y los primeros le dijo que eran acerca de los que querían prácticamente abandonar lo que el Señor les había prometido. Porque el Señor nunca le dijo, va a ser fácil. Si de un principio el Señor le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque hay un lugar que hay que conquistar. No quiere decir que vamos, o que el pueblo iba a llegar y se iba a parar, y iba a sembrar y iba a estar todo vacío. No, porque ese lugar estaba ocupado. Pero Dios le dijo, pero yo voy a estar con ustedes, pero ese lugar hay que conquistarlo. Ese lugar va a costar un poco, pero hay que conquistarlo, pero yo voy a estar con ustedes. Pero cuando estaba Josué, ahí le dijo a las primeras personas, le dijo, mira, si ustedes quieren servir al Señor, si ustedes quieren servir a Dios, está bien, pero si no lo quieren hacer, le dijo, yo no puedo hacer nada por ustedes. Porque la decisión al final de cuentas de cada uno, y estas primeras personas eran las que querían regresar, que dijo que ustedes quieren seguir a los dioses que sirvieron sus padres antes de cruzar el río. Antes de llegar a la tierra prometida, dijo, si ustedes quieren regresar, regrésense. Y eso son las primeras personas que cuando ven un poco de dificultad, cuando ven un momento de fricción, entonces quieren regresar. Y piensan que cuando estaban antes, estaban mejor. Pero no es así. No puede ser así. Cuando tú lo comprendes, como dijimos al principio, cuando tú llegas a entender que hay un solo Dios, no hay otro, un solo Señor, entonces, ¿a dónde vas a ir? Por eso el apóstol Pedro, cuando entendió, Jesucristo les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. No hay otro lugar. Entonces estas personas que estaba hablando Josué eran personas que todavía no entendían o no estaban entregadas al Señor, sino que solamente seguían al resto. Y le dijo, si ustedes quieren regresarse, regrésense. Y la segunda persona son las personas que se acomodan y viven de una manera, se puede decir, bien, como que se puede decir, bien plana, bien lisa, que no van ni para arriba ni para abajo, que se quedan ahí. Y le dijo, y si ustedes quieren seguir aquí con las costumbres de los amorreos, quieren acostumbrarse a lo que esta tierra le está dando con las personas que hay, bueno, si quieren seguir así, háganlo. Y son esas personas que son muy, se puede decir, como tibias, que quizás van a la iglesia solamente a calentar bancas. Pasan los años, pasan décadas y siguen en lo mismo. O sea, como que ahí se quedan y se conforman a lo que este mundo da. Aunque van a la iglesia, aunque están ahí, pero se conforman con lo que el mundo le está dando. Entonces le dan más prioridad a las cosas que este mundo ofrece antes que ir y a conquistar lo que Dios ha prometido. Y la tercera persona es las personas como Josué, que entienden. Y él dijo, mire, si ustedes se quieren ir, si ustedes quieren seguir los dioses de los amorreos, de las costumbres, las culturas de los amorreos, háganlo. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Dios vivo.
Yo sé que todavía queda lugar por conquistar. Yo sé que todavía queda camino. Pero yo voy a seguir fiel al Señor. Porque Josué entendió. Pero aquí nosotros podemos ver que Josué no dijo yo solamente, sino que dijo yo y mi casa. Yo y mi hogar, yo y mi familia vamos a servir al Dios vivo, al único Dios. Y esto es lo que prácticamente representa el servir a Dios o el entregarse a Dios. No quiere decir que nosotros vamos a vivir, se puede decir, un camino de rosas. A veces la vida se pone cuesta arriba y lo hemos vivido, nosotros sabemos. El trabajo también nos consume bastante tiempo. A veces nuestra familia también, a veces queremos llegar a la casa o estamos en la casa y queremos de repente meternos a la palabra del Señor. Queremos quizás orar un tiempo, quizás orar un momento, pero estamos ahí y la familia, los niños, que aquí, que allá, que nuestro cónyuge, que nos pide, que aquí, y se nos va y nos quita la mente. Y esto nosotros tenemos que entender que es parte de la vida. Lo que yo te estoy diciendo, quizás tú lo vives y dices, wow, sí, eso es lo que yo vivo. Eso es lo que me pasa. Eso es lo que pasa en mi trabajo. Eso es lo que pasa en mi vida. Eso es lo que pasa en mi familia. Pero déjame decirte que esto nos pasa a todos. A todos nos pasa esto porque es la vida. Y si tú te puedes leer la Biblia desde Génesis, prácticamente es lo que siempre se ha vivido. Tú siempre tienes que estar preocupado de tu familia y del trabajo, que son las prioridades que tenemos aquí en la Biblia, en la vida. Pero fíjame, déjame decirte lo que Dios, cuando Josué tomó la batuta, ya cuando Moisés ya no iba a seguir, entonces Moisés le dijo, bueno, le vas a pasar la batuta a Josué. Y cuando Josué estaba ahí al mando ya del pueblo de Dios, Dios habla con él y tiene una conversación. Y yo se los quiero leer. En Josué, en el capítulo 1, empezando el libro de Josué, el Señor le dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, estamos hablando aquí lo que Moisés ya había escrito, lo que Moisés ya le estaba dando a Josué. Y eso lo podemos interpretar nosotros ahora como la Biblia para nosotros. Lo que Dios ha escrito a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de sus siervos. Dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Dice, y estas palabras, dice, para que no te apartes. Dice, vas a cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dice, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado, no solamente en el ministerio, no solamente en tu llamado. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, ahí está hablando de todo. Lo que dijimos al principio. Corazón, alma, mente y fuerza. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás. O sea, no es tan necesario que siempre vas a estar de rodillas o que siempre vas a estar ahí encerrado en una pieza y que nadie te estorbe, que nadie te moleste, porque lo que hablamos recién a veces es complicado. Pero aquí el Señor le está diciendo, vas a meditar, vas a pensar, vas a estar siempre en ese sentir. Dice, vas a estar de día y de noche.
no quiere decir que tienes que estar leyendo de día y noche, sino de lo que tú has leído, de lo que tú has aprendido, vas a meditarlo. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Fíjense, dice, para que cuando tú medites lo que has aprendido, como por ejemplo ahora estamos aprendiendo, estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos el consejo de Dios y toda esta enseñanza que tú has tenido por años y lo que tú has leído, dice, entonces tú la vas a meditar, dice, y la vas a guardar y vas a hacer, la vas a poner por práctica conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál camino? La vida, lo que a Josué le quedaba por delante. Y no solamente era de conquista, sino que también tenía su familia, tenía su trabajo, él tenía que alimentar a su familia. Entonces, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No está diciendo porque Jehová tu Dios estará contigo en el ministerio, porque Jehová tu Dios estará contigo solo en tu llamado, solo para lo que Dios te llamó a hacer. No, sino que dice porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, tu vida, todo lo que tú haces, Dios estará contigo. Y Josué entendió esto. Y estamos hablando del capítulo 1. Josué vivió toda su vida de esa manera, sirviendo al Señor, entregado a Dios, porque él entendió, él comprendió que solamente hay un Dios y que si él se dedicaba a Dios, entonces Dios prosperaba su camino y Dios los prosperó. Podemos ver nosotros la Biblia, lea todo el libro de Josué, vean todas las pruebas y todas las luchas que tuvo Josué. No fue fácil, pero por eso el Señor le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y esta palabra y esto lo que tú has aprendido, medítalo, vive con él, mastícalo, piénsalo, dedícate. Y cuando pongas por obra todo este conocimiento, dice, entonces vas a prosperar tu vida, vas a prosperar tu casa, vas a prosperar todo lo que tú haces, será prosperado porque sabes a quién estás sirviendo, sabes a quién le estás entregando la vida. Entonces es la manera que nosotros tenemos que verlo, así como Josué lo entendió, como Josué lo vio, así es. Es difícil a veces pasamos por lugares donde no queremos estar. Situaciones en nuestra familia, situaciones en nuestro trabajo, pero el Señor siempre va a estar con nosotros y eso es la confianza que tenemos que tener. El salmista dijo en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David lo entendió. Dice, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y qué es lo que es la vara y qué es lo que es el cayado? Son los instrumentos que usaban los pastores para guiar a las ovejas. De repente las ovejas se desviaban, entonces el pastor usaba la vara, usaba el cayado para guiarlas. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. O sea, a veces pasamos por lugares de valles, de sombra, de muerte. Pareciera que ya estamos cerca, pareciera que estamos sufriendo. Pero dice, pero no voy a temer mal alguno. Porque el Señor está conmigo, porque su vara, sus consejos, su palabra, esa palabra que yo medito día y noche, esa palabra me infundirá aliento. Entonces, es la manera en la cual nosotros nos entregamos a Dios. Y cuando vemos de esta manera, y cuando se puede decir, lo pensamos y lo activamos esto en nuestras vidas, entonces ahí es donde la palabra del Señor dice, y en Cristo somos más que vencedores. Que para el que cree todo es posible. Y entonces todas esas promesas que están en la palabra, que pareciera que solamente en algunos momentos está escrito, pero esa palabra tiene poder. Esa palabra infunde aliento. Y al final de los días, al final del tiempo, vemos cómo la mano de Dios se mueve a nuestro favor.
Pero por eso nosotros nos tenemos que entregar. Los hombres de Dios confiaban y hacían conforme los consejos de Él, aunque a veces la vida le iba cuesta arriba. Pero ¿saben lo que dijo Isaías? Dice, pero el que confía en el Señor, el que guarda su palabra, el que se entrega a Dios, dice que esa alma se rejuvenece como las águilas. Y el salmista dice, y el Señor nos da fuerzas como de búfalo. Y pasan los años y uno dice, oye, pero yo me voy colocando cada vez más viejito, o oye, ya me salieron arrugas, o me salieron canas, ¿cómo que voy a rejuvenecer? Pero es que eso no es lo que importa no es el cuerpo, lo que importa es el alma. Y ustedes fíjense que todos los hombres de Dios, los que se entregaron a Él, los que aceptaron el llamado, los que aceptaron el ministerio, los que aceptaron, ellos cada vez crecían más en sabiduría. Ellos cada vez, y escribían, y cuando escribían se sentía que Dios estaba con ellos. Ellos lo veían de una manera, y escribían a base de la experiencia, a base de lo que ellos vivían, a base de la conexión de Dios. Ellos empezaban a escribir. Y ahora nosotros lo podemos leer como ellos a través del tiempo, cada vez que pasaba el tiempo, cada vez que pasaban los años, cada vez que sufrían una necesidad o estaban en cierto peligro, pero Dios los rescataba, ellos escribían, ellos veían. ¿Y cómo podemos ver que la palabra de Dios, lo que está escrito en Isaías, se cumple? Ellos se iban rejuveneciendo, no por fuera, sino por dentro. El alma, la sabiduría, la mente se va rejuveneciendo. ¿Y eso qué implica? Que nosotros vamos a tomar mejores decisiones en la vida. Cada vez vamos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Entonces, con esto nosotros podemos decir y podemos ver que Dios nos conviene. Claro que nos conviene. El Señor entregó su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos una nueva esperanza, para que nosotros, que de este corazón rebelde se transformara, y que ahora nosotros podemos sentir como siente Dios, podemos ver como ve Dios. Y aunque a veces pasamos momentos difíciles, y aunque esta vida cada vez, este mundo está peor, pero nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar de esta vida. Podemos ver, podemos levantarnos en la mañana. Gracias a Dios por el aire que respiramos, porque nos ha prestado un minuto más de vida, porque tenemos a nuestras familias con nosotros, porque tenemos nosotros la habilidad de poder mantener a nuestras familias con el sustento de cada día. Entonces empezamos a vivir agradecidos, e independiente de lo que vivimos a diario, e independiente de lo que nosotros vivimos en el trabajo, ya empezamos a vivir agradecidos. Y esta es la manera en la cual nosotros nos entregamos al Señor. Y esta es la manera en la cual nosotros servimos a Dios. No quiere decir que tenemos que dejar todo. No. Sino significa que todo lo que tenemos se lo entregamos al Señor. Y con todo lo que implica nuestra vida, todo, ya sea en lo emocional, ya sea en lo sentimental, ya sea lo económico y lo espiritual, lo físico, lo corporal, lo entregamos al Señor. Y nuestra fe no depende de cuánto tengamos. Si tenemos mucho, tenemos poco, eso es lo de menos. Nuestra fe está basada en que hay un Dios poderoso,
Y que después de esta vida vamos a tener una vida mucho mejor. Vamos a gozar de la vida eterna. Donde Jesucristo dijo, ustedes no se preocupen de lo que van a vivir aquí. A ustedes los van a perseguir, van a sufrir, pero yo voy a ir y voy a preparar moradas para ustedes. Y todo lo que nosotros vivimos, podemos vivir agradecidos del Señor. Y todo lo que tenemos se lo entregamos a Dios. Y empezamos a vivir una vida diferente, una vida santa. Podemos nosotros ver Daniel. Daniel tenía que servir a los babilónicos, pero él así y todo servía a Dios y él confiaba en Dios. Muchas veces le pusieron trampas para eliminarlo, para matarlo, porque tenían envidia. Los otros sabios tenían envidia, pero Daniel así y todo servía al Señor. Y cuando él tenía que hacer un trabajo, él lo hacía, y lo hacía de tal manera que él servía a Dios. Incluso llegó el momento dado que dijeron, ¿saben? Todos se tienen que arrodillar al Dios de Daniel, porque la verdad es que Él es el Dios. Y Daniel no la tuvo sencillo. Y podemos ver otros personajes que no la tuvieron sencillo. Pero al final ellos obedecieron y entregaron la vida al Señor. Y Dios se glorificó en medio de ellos. Y nosotros podemos decir, pero Señor, yo te quiero servir, yo te quiero adorar. Y a veces pasan cosas en nuestras vidas y decimos, Señor, pero si yo te sirvo, yo te quiero, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Tú no te preocupes, porque al final de cuentas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan de bien. Y todo lo que tú estás pasando, vas a sacar buenos resultados. Y vamos a ver hacia atrás la vida. Vamos a decir, gracias Señor por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado, porque nosotros no dependemos de este mundo. No dependemos de lo que ofrece este mundo, sino que dependemos del sustento de Dios, nada más. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, vivimos agradecidos y ponemos esta fe que Jesucristo dice que es el autor y el consumador de nuestra fe, y ponemos esta fe y vivimos por esta fe, como dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vive. Entonces el Señor en hebreo dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de los que tenían fe. Y de la misma manera nosotros, si nosotros empezamos a vivir con fe y vivir confiado, independiente de lo que estamos pasando, independiente de lo que estamos viviendo, entregamos todo al Señor. Entonces tomamos esta palabra que dice hebreo, dice, y el Señor, el mismo Dios, no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Qué hermosa. Llega uno a sentirse, se puede decir, especial con el Señor. Pero todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Es gracias a Jesucristo. Incluso dice en Apocalipsis que estaban los 24 ancianos y dice que a cada uno se le entregó una corona. A cada uno de los 24 ancianos. Pero dice que ellos tomaron su corona y que la arrojaron a los pies de Jesucristo. Porque decía, nosotros no somos dignos. Porque todo lo que pudimos hacer en la tierra y todo lo que pudimos hacer solamente fue por gracias a Jesucristo, gracias a Dios. Y dice que ellos se tomaron su corona, su premio, su galardón. Dice que ellos lo tomaron y lo pusieron a los pies de Cristo. Porque de esa manera nosotros entendemos que todo lo que nosotros podemos hacer y todo lo que nosotros podamos lograr aquí en la tierra es gracias a Jesucristo. Es gracias a Dios. Ahora imagínense de lo que leímos al principio cuando Jesús estaba con el escriba y le dice, vas a amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, imagínense que este mundo se rigiera por esas leyes. Imagínense que este mundo se rigiera por esos mandatos. Sería otro mundo. Sería un mundo próspero. Sería un mundo más igual. Sería un mundo más en armonía. Un mundo más empático. Pero lamentablemente, por el ego del ser humano, lamentablemente por el orgullo del ser humano, estamos viviendo como está viviendo este mundo. Pareciera que cada vez hay menos esperanza para este mundo. Que los poderosos se hacen más poderosos, los pobres se hacen más pobres, los necesitados tienen cada vez más necesidad, y así podemos nombrar muchas cosas. Pero Jesucristo dijo, este mundo nada ofrece. Y dijo, y los pobres siempre van a estar con ustedes. El Señor sabía. El Señor conocía el corazón de los hombres. Pero que nosotros seamos esa diferencia. Pero que nosotros vivamos esos dos mandamientos. Pero sobre todo el primero. Que entendamos, que amemos a Dios. Que las cosas no las hagamos por obligación. O porque tengo que hacer. O porque me dijeron que tenía que orar. Me dijeron que tenía que leer la palabra. Ay, ay, ay. No, al contrario. Yo tengo gusto de estudiar. Tengo ganas de leer la palabra. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Es que nosotros quebremos ese cascarón que el mundo lo ha puesto. Ese molde que el mundo nos ha puesto. Que lo rompamos. Y que atravesemos esta barrera. Y que podamos nosotros realmente ver que con todo lo que tenemos sirvamos al Señor, que nos entreguemos a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Que sirvamos al Señor de esa manera. Y cuando tú lo haces, entonces tu camino será prosperado. Y todo lo que tú emprendas, será prosperado, será bendecido. Y con esta palabra yo los quería dejar. Entreguémonos al Señor. Independiente de lo que vivas en tu casa. Independiente de lo que vivas en el trabajo. Independiente de lo que el mundo está ofreciendo, lo que el mundo diga. Tú con todo eso, todo, entrégate al Señor. Y el Señor te va a hacer prosperar tu camino. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos donde estás. Padre Santo, tú quieres que nuestra alma prospere. Tú quieres que nosotros te veamos a ti sobre todas las cosas. Tú quieres, mi Dios, que nosotros nos entreguemos con todo nuestro ser. Que pensemos y meditemos en tu palabra. Que pensemos y meditemos en los consejos sabios de tu palabra. Mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, a emprender, Señor, vuelo. Que podamos sacar estas alas espirituales, mi Dios, y podamos volar como las águilas y rejuvenecernos, mi Dios, día a día. Mi Dios, que podamos desear el orar, que podamos desear el leer tu palabra, alimentar, Señor, nuestro espíritu. Queremos abandonar, mi Dios, lo que ofrece este mundo. A veces estamos muy cómodos con lo que ofrece, mi Dios, este mundo, lo que ofrece este siglo. Estamos muy cómodos. Pero, Señor, incomoda nuestras vidas para que podamos buscarte de corazón. Lamentablemente, mi Dios, la mayoría de nosotros te buscamos sinceramente cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Y ahí, mi Dios, inclinamos nuestro rostro, inclinamos nuestras vidas a ti y lloramos. Pero, mi Dios, que ya no sea así, sino que en todo momento
sintamos ese amor. Que en todo momento sintamos, mi Dios, tus abrazos. Sintamos tu compañía, mi Dios, en todo lo que emprendamos en esta vida. Que podamos, mi Dios, ver tus maravillas. Que seamos un reflejo de tu amor. Que en todo lo que hagamos, sobre todo seamos hijos tuyos. Lo que pensemos, lo que miremos y lo que hablemos, mi Dios, sea relacionado a ti, sea relacionado a tu reino. Lo que compartamos en nuestro hogar también, mi Dios. Que todo sea para allá, transforma nuestras vidas. Así como el alfarero, mi Dios, así, mi Dios, moldéanos. Moldéanos a tu imagen, moldéanos, Señor, a tu semejanza. Moldéanos, Señor, y que este llamado, o este ministerio, o estos dones que tú has entregado, mi Dios, que fructifiquen. Y que podamos ser bien para otros. Que podamos ser esperanzas para otros. Que podamos ser, mi Dios, esos árboles que dan hojas de sanidad, mi Dios, sobre todo en estos momentos que el mundo lo necesita. Que seamos, mi Dios, esa esperanza. Porque de lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón bondadoso, un corazón generoso, mi Dios. Y no solamente en lo económico, sino también en lo que es la amistad, el compañerismo, el tender un abrazo, una mano amiga. Mi Dios, ayúdanos a entender realmente lo que es amarte y lo que es realmente servirte con todo lo que nos pertenece. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, mi Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Y espero que esto sea de bendición para sus vidas. Que esto sea bendición para sus almas y para sus corazones. Y acuérdense que este domingo vamos a estar aquí otra vez por vía Facebook Live compartiendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos.